que les dije está involucrada en los pacientes con demencia frontotemporal. Entonces, ¿qué sabíamos hasta ahora? Méndez en el 2005 había puesto a pacientes con demencia frontotemporal y pacientes con enfermedad de Alzheimer, y controles, por supuesto, frente a estos dos dilemas, el dilema personal y el dilema impersonal. Y observó que la proporción de pacientes que decían que sí activarían la palanca y que no activarían la palanca, es decir, las respuestas al dilema impersonal, eran muy parecidas en todos los pacientes, ¿sí? En todos los grupos, 21.5, 23.3, las proporciones eran muy parecidas. En cambio, llamaba la atención que en el segundo dilema, en el dilema personal, solo los pacientes con demencia frontotemporal tenían una proporción que era casi 1:1. Fíjense que acá es 6:20, 6 de los Alzheimer empujarían al hombre y 20 no, y en cambio 15 de los DFT empujarían al hombre y 11 no. Entonces, lo que sabíamos era esto, que había un verdadero aumento de la proporción de pacientes que empujarían al hombre a las vías en el grupo con DFT. Pero eso no es diagnóstico de DFT. No es diagnóstico para nada de DFT. Es simplemente una observación. Es diagnóstico de moralidad. ¿Qué puede ser? Después les voy a mostrar algunos resultados de estudios en personas sanas. Ahora, lo que a nosotros nos llamó la atención es que no todos los pacientes con DFT respondían igual. No todos los pacientes empujaban al hombre a las vías. Y entonces nos preguntamos para este estudio que les voy a presentar, ¿qué hace que algunos pacientes con DFT empujen al hombre a las vías y otros no? ¿Por qué algunos sí y otros no? Y entonces publicamos este paper en el cual evaluamos a 22 pacientes con DFT probable, es decir, que estos tenían todos atrofia prefrontal, en los estadios tempranos de la enfermedad, y los agrupamos según su respuesta al dilema moral personal. ¿Empujaban al hombre a las vías o no lo empujaban? Y entonces para esta charla les propongo una especie de ahorcado, en la cual en vez de tener letras posibles para completar la palabra, tenemos posibles explicaciones a esta diferencia entre los dos grupos. Entonces les pido que jueguen conmigo, vayamos viendo si nos ahorcamos o no. Vamos a ver de a poco. Lo primero, características demográficas. Nos preguntamos, ¿puede ser que haya una diferencia en la edad, en el nivel educativo, en la proporción de géneros o en el nivel o en los años de progresión de la enfermedad? Y lo cierto es que no encontramos ninguna diferencia significativa entre los que sí empujaban al hombre y los que no empujaban al hombre a las vías. Es decir, que en primera instancia no habría un componente de la demografía propia de estos dos grupos que explicaría esta diferencia. Ahora, las características clínicas. ¿Puede ser que la severidad de demencia explique la diferencia entre los grupos? ¿Puede ser que los años de evolución expliquen la diferencia entre los grupos? ¿Podría ser, por ejemplo, que el nivel de impacto en la vida diaria explique las diferencias entre los grupos? Y lo cierto es que no encontramos diferencias significativas entre ninguno de los dos grupos en ninguna de estas variables más clínicas. Es decir que me estoy empezando a ahorcar. Luego pensamos en el perfil neuropsicológico más básico, las funciones más estándar, memoria, atención, lenguaje, habilidades visoespaciales. Hicimos una batería compleja, algunos de estos son subbaterías, y no encontramos ninguna diferencia significativa. Las PES están fuera de la pantalla, pero créanme que ninguna de estas es significativa entre los dos grupos, o sea que podíamos empezar a descartar que, por ejemplo, no era que entendían de manera distinta las historias. No era que algunos podían prestar más atención en la historia y otros no. No era que algunos conservaban, por ejemplo, la capacidad para leer el texto, porque además se los poníamos enfrente y otros no. Realmente eran muy comparables con respecto a su funcionamiento cognitivo estándar. Luego nos fijamos qué pasaba particularmente con las funciones ejecutivas. Ustedes saben que un dominio tan complejo con funciones ejecutivas involucra tareas de memoria operativa, tareas de inhibición verbal y motora, tareas de flexibilidad, tareas de capacidad de abstracción, y entonces todas estas podrían ser potenciales variables que expliquen una diferencia entre pacientes que empujan al hombre a las vías y pacientes que no lo hacen. Y no encontramos ninguna diferencia significativa entre estos dos grupos en ninguna de las variables ejecutivas. Y entonces empezamos a pensar un poco más en estas variables de la cognición social que, como les mostré antes, dependen de la corteza ventromedial prefrontal. Y entonces vimos, o nos preguntamos primero, ¿puede ser que estos pacientes estén
identificando distinto qué está bien de qué está mal, porque podría pasar, por ejemplo, que los pacientes que empujan al hombre a las vías piensen que algunas cosas que socialmente están mal vistas, para ellos estén bien vistas. Y esto es lo que llamamos la agnosia moral, el conocimiento moral. Y hay una prueba que es un cuestionario de conductas morales, donde se le pide a los pacientes que de 24 situaciones cotidianas respondan cuán incorrecto o cuán correcto es, o cuán no incorrecto en realidad, es, por ejemplo, no cederle el asiento a alguien a una embarazada en el colectivo, o hacer una mentira piadosa para no lastimar a alguien. Ese tipo de conductas bien cotidianas. Y no encontramos diferencias significativas entre los grupos respecto de su capacidad para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Luego pensamos, bueno, quizás lo que tienen estos pacientes diferente es que toman decisiones de manera diferente, decisiones de cualquier naturaleza, no solo decisiones con respecto a la moral. Y entonces conocerán o habrán escuchado alguna vez de la prueba del Iowa Gambling Test, que es una prueba que mide toma de decisiones afectiva. Ya nuestro grupo había demostrado esta verdadera gustito al riesgo que tienen los pacientes con DFT. Tienen verdaderamente, no es que les va mal en la prueba de toma de decisiones por una falta de estrategia, sino que verdaderamente tienen una miopía del futuro. Es decir, eligen lo que les da beneficio inmediato, pero que a largo plazo tiene severas consecuencias. Y entonces podía pasar que algunos pacientes tuvieran este perfil de apetito al riesgo y otros que tuvieran un perfil no tan claramente riesgoso. Y entonces comparamos la performance en esta prueba y vimos que incluso tomaban mejores decisiones los que empujaban al hombre a las vías. O sea que nos quedamos tranquilos en principio que no era la toma de decisiones lo que estaba explicando esta diferencia entre los grupos. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con la capacidad de ponerse en el lugar de otro? Quizás estos pacientes lo que tienen de diferente es que no pueden, por ejemplo, expresar los mismos niveles de preocupación empática por un tercero. Y entonces les administramos una escala que es una escala muy utilizada, que tiene muchas falencias y está muy criticada en algunos sentidos, pero que realmente con pacientes de demencia frontotemporal es muy aplicable y que básicamente evalúa 4 dominios y por eso es tan útil. Evalúa dominios de la empatía que van desde la preocupación empática, el distrés personal, cuando yo veo que el otro está preocupado, me preocupo, por ejemplo, hago el mismo tipo de proceso cognitivo, o bien la capacidad para tomar perspectiva y ponerme en el lugar de otro, o incluso la capacidad para fantasear, ¿sí? Para poder ponerse en el lugar de un personaje, por ejemplo, de la historia cuando estamos aprendiendo historia en el colegio, o cuando estoy leyendo un cuento, poder ponerme en el lugar del protagonista. Estas capacidades son todos subprocesos de esta otra función cognitiva tan compleja que es la empatía. Y no encontramos diferencias significativas entre los grupos en ninguna de estas subvariables de la empatía. Y entonces, a punto de estar colgados, ¿sí? Me queda solo un zapato, dijimos, bueno, veamos la teoría de la mente. ¿Qué pasa con esta capacidad para inferir sentimientos o pensamientos del otro? Y esta también es una capacidad cognitiva muy compleja. Y entonces debemos distinguir, por ejemplo, la teoría de la mente afectiva, en la cual lo que estamos infiriendo son sentimientos, y teoría de la mente cognitiva, donde lo que inferimos es pensamientos del otro. Y tenemos formas de medir cada una de estas por separado. Una de ellas es la prueba del faux pas, de los pasos en falsos sociales, en la cual se le cuenta una historia, o se cuentan varias historias al paciente, y algunas de estas contienen un paso en falso social. Por ejemplo, el primo de María, Aníbal, venía de visita, y entonces María le hizo una tarta de manzanas. Le sirve la tarta, o huele un olor muy rico cuando entra a la casa y dice, qué rico olor, espero que no sea una tarta de manzanas que a mí no me gusta para nada. Ese paso en falso social, uno tiene que poder detectarlo y poder atribuirle por qué lo dijo. Por ejemplo, hay pacientes que dicen que se lo dijo a propósito para hacerla sufrir. Esta capacidad de no atribuir el error de un paso en falso como este, está haciendo alusión a esta teoría de la mente cognitiva. Y entonces, a partir de estas preguntas podemos distinguir un componente cognitivo, un componente afectivo. Para los efectos de esta charla les voy a mostrar simplemente los resultados globales de esta prueba, donde simplemente es si pudo o no detectar el paso en falso. Y lo que vimos es que verdaderamente no había diferencias significativas en la capacidad entonces de inferir sentimientos de los otros. Y existe otra prueba que es la teoría de la mente que evalúa más específicamente teoría de la mente afectiva, es decir, esta capacidad para inferir sentimientos de los otros, donde lo que vimos, lo que pedimos es que el paciente elija de estos 4 adjetivos
cuál es el que mejor describe la región de los ojos de este estímulo. Y hay muchos estímulos con distintos adjetivos. Y fíjense que no es una prueba de reconocimiento de emociones básicas, donde yo le estoy poniendo feliz, triste, sorprendido. Son verdaderamente adjetivos complejos, y entonces esta prueba mide la capacidad que tenemos para inferir los sentimientos de otro. Y fíjense que aquí sí encontramos una verdadera diferencia significativa, donde los pacientes que empujaban al hombre a las vías tenían disminuida la capacidad para inferir sentimientos del otro. Y entonces nos quedamos con esta y no nos colgamos. Y entonces dijimos, bueno, esto es en una patología como DFT. Lo cierto es que aquí muchos también empujaríamos al hombre a las vías. ¿Por qué los controles sanos empujarían al hombre a las vías? Y les voy a contar algunos datos de un estudio preliminar en el cual sobre 1.399 sujetos que no reportaban historia de trastornos neuropsiquiátricos, ni lesiones neurológicas, ni abuso de sustancias, les pusimos estos dos dilemas morales. Y entonces dijimos, aquellos que no activarían la palanca para salvar a los 5 hombres y aquellos que no empujarían al hombre a las vías, hacen un ejercicio deontológico de la vida, son bien kantianos. Una vida vale tanto como cualquier otra cantidad de vidas. Y los pusimos en el grupo de deontológicos. No activan la palanca y no empujan al hombre a las vías. Y en el otro extremo del espectro están los que activan la palanca y los que empujan al hombre a las vías. Y para estos, retomando un poco esto que se decía por aquí, es una comparación de 1 versus 5. Salvar a 5 es mejor que salvar a 1. Este ejercicio más literal de la vida es un ejercicio bien utilitarista. Y entonces comparamos a estos dos grupos en edad, en género, en educación, en conocimiento moral, aquí sí entra la variable de religiosidad, y en estas variables de la empatía. Y vimos que no encontramos diferencias significativas en ninguna de estas variables. Tenían la misma proporción de género, tenían edades muy parecidas, 0.94 la P, tenían una capacidad para distinguir lo que está bien de lo que está mal muy equiparable, tenían niveles de religiosidad equiparables, ¿sí? Con varias pruebas de religiosidad donde se mide cuán espirituales son. Esto es un poco controversial siempre porque qué es la religiosidad y qué no lo es, por supuesto, pero si podemos ver más allá de la limitación de medir religiosidad, tenemos 2 o 3 escalas aquí que están midiendo espiritualidad más allá de la religión de esa persona. Y luego, empatía. Y como les conté, esta prueba mide varios subprocesos de la empatía. Y lo que encontramos es que los utilitaristas tienen puntajes significativamente disminuidos en su preocupación empática, en esto que en inglés llamamos sympathy, ¿sí? En esta capacidad para ponerme en un nivel de preocupación por lo que el otro está pasando, que no es lo mismo que ponerme en el lugar de otro, son procesos distintos. Este es un subproceso de la empatía. Y entonces es interesante empezar a pensar que cuestiones tan filosóficas pueden tener bases neurales que podemos empezar a medir de a poco a partir de estas pruebas neuropsicológicas y de cognición social, que empiezan a formar una línea para intentar entender por qué tomamos las decisiones morales que tomamos, ¿sí? En el contexto, por supuesto, de todas las limitaciones que tienen un simplismo de decir esto es un utilitarista y esto es un deontológico. Pero de a poco ir dando estos pasos nos permiten entender mucho mejor cuáles son las bases neurales de estos circuitos morales. Y algunas futuras direcciones de este estudio tienen que ver con la medición de atrofia cortical y ver si, por ejemplo, hay diferencias entre los pacientes que empujan al hombre a las vías y no. Y a priori les puedo decir que estuvimos haciendo algunas escalas visuales, no con volumetría, sino visuales a nivel clínico, y encontramos que los pacientes que empujan al hombre a las vías tenían una mayor proporción de degeneración orbitofrontal. No es que tenían absoluta, sino que respecto de otras atrofias tenían más proporción de esa porción tan importante para la cognición moral afectada. En conclusión, la teoría de la mente afectiva jugaría un rol frente a la elección de un curso de acción con carga moral. Esto tiene mucho sentido, pensar que cuando uno está tomando una decisión que involucra hacer daño directo sobre otro, uno tenga que tener la capacidad de inferir los sentimientos del otro. Y lo interesante de esto, que es bastante coherente, por lo menos para nosotros, en la línea que venimos trabajando, es que tanto el juzgamiento dilemático moral personal como la capacidad para inferir sentimientos del otro, esta teoría de la mente afectiva, dependen muy fuertemente de la corteza ventromedial prefrontal, que, o casualidad, es la que se ve muy afectada en pacientes con DFT variante conductual.
Así que con eso los dejo.